que van formando la teoría de la construcción laboral, ya no creen aquello de la vocación como emanación del término vocare, que significa un llamado. Eso está desterrado como idea de que la vocación es un llamado natural, sino que se va construyendo. Pero lo cierto es que si alguien tiene una inclinación por una profesión de inicio, le va a ir mejor que alguien que en el camino va construyendo la vocación. Y entonces es importante regular el ingreso de los estudiantes, y para aquellos que ingresaron a la normal sin esa tendencia, ese interés ocupacional, pues acompañar su trayecto para que sea lo mejor posible. Y pues esta es el ejemplo, la concreción de la propuesta, hacer un acompañamiento, indagación de los intereses ocupacionales para hacer una tutoría eficaz, sabiendo qué necesita cada estudiante. La segunda propuesta va dirigida a los docentes. Está inundada de teoría el estado del arte acerca de la educación, acerca de la idea de que un agente fundamental de la calidad de la educación es el profesorado. Entonces, aunque sabemos que la instrucción académica no es garantía de que un profesor sea ético, responsable, eficaz, etc., pero sí hay una correlación entre formarte y hacer mejor tu trabajo. ¿Sí? No es una correlación uno a uno, infalible, pero sí hay una correlación significativa. Y entonces, en términos de normales, hay una política que se llama el RIPA, que tiene la intención de hacer el seguimiento a los profesores y estimularlos cuando se profesionalizan y hacen bien su trabajo, que en estos momentos está estancado. Entonces la idea es reactivarlo y fortalecer la capacidad académica de las escuelas normales, porque ustedes deben de saber que las escuelas normales hace muchísimo tiempo que no reciben apoyo en cuanto a generación de personal. Entonces viven de contratos y esto no les permite tener funciones adicionales a la docencia. Entonces se concentran a la docencia, y otros campos formativos se desatienden por falta de personal. Entonces es indispensable fortalecer la capacidad académica. Otra cuestión tiene que ver con la evaluación, que durante mucho tiempo se estuvo incentivando en las escuelas normales. Les quiero presumir que las escuelas normales de Yucatán fueron las primeras que se sometieron a evaluación institucional ante el instrumento acreditador que tenemos disponible, que son los CIES. ¿Sí? Todas las escuelas normales se evaluaron y la mayoría acreditó el nivel de calidad. Y esto fue un suceso de un tiempo, pero no debería ser un suceso, sino debería de ser una práctica habitual. Entonces consolidar esta práctica. Y por último, incorporar vías de apoyo para la formación humanista de los profesionales de la educación. En el sistema de normales tenemos un programa que se llama PEFEM, que es un equivalente al PIFI de las universidades, en la cual, o PEC, o lo que era PEC, no sé cómo se llame ahora en la educación básica, en donde nosotros podemos obtener recursos. Solamente que en las reglas de operación de este programa no se puede estimular nada que tenga que ver con el humanismo, las artes, el deporte, la cultura, la motivación. No puede entrar a concurso en estos programas, todo tiene que ser academicista. Entonces, parte del trabajo que yo hago tiene que ver con exhortar o promover la redefinición de las reglas de operación del PEFEM para que nos permitan a las escuelas normales invertir en la formación humanista de nuestros alumnos y no solo en la formación académica. Y ahí está todo. Pues muchas gracias. Estamos viviendo muchas formas, muchos tiempos. Estaba pensando cuando llegué a Mérida ayer por la tarde, si me iba a encontrar con estos pequeños espíritus que andan rondando y nos visitan a cada momento, los aluces. No lo vi, pero sí lo sentí. Y no lo vi porque temí, y además que si lo vi quise cerrar mis ojos, porque temí caer enfermo de temperatura, o que algo me ocurriera, o que la luz se apropiara de mi espíritu, de mi alma. Pero también tenía miedo de que se fuera a apropiar de mi voz. Por eso, a la sensación del paso de algo que pasaba junto a mí, cerré mis ojos y dejé que continuara. Posiblemente
en una parte esté aquí, o ya me acompañó, o posiblemente en algún momento me voy a encontrar frente a frente y tal vez no me enferme. Tal vez porque he invocado y le dije las palabras que muchos de ustedes ya lo saben y que todos guardamos en el corazón y que solo de corazón a corazón podemos hablar. Desde mi entendimiento se llama Patotán. El Patotán es el canto ceremonial a las entidades que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Seguramente por eso hoy me siento más feliz que hace un rato. Y voy a leer lo siguiente. Artes comunitarias, oralidad y educación endógena. A continuación se proponen varias posibilidades para entender lo que ocurre en varios espacios cotidianos donde se vive y trabaja desde el arte comunitario, la oralidad y la educación endógena. No he querido utilizar la idea de arte popular para entender y comprender las actividades y producciones de las creaciones individuales en contextos familiares y de amistad. Prefiero utilizar el concepto polisémico de arte comunitario y que en una de sus acepciones puede considerar todos aquellos haceres de las llamadas artesanías. Entiendo la existencia de diversas cosmovisiones sobre el quehacer cotidiano de las personas quienes tienen la finalidad de crear objetos para vender, pero a la vez debe considerarse que son alcances de las identidades. Lo elaborado es algo construido de generación a generación, pareciera ser un aparecer, evidencias de algo emergido por la casualidad. Sin embargo, los objetos creados en comunidad son acuerdos previamente consensados. Nada se puede hacer sin la supervisión de personas hábiles, es decir, individuos quienes son herederos de las costumbres que rigen las identidades. La existencia de testimonios en video y documentales permite entender que algo ha unido a las personas ante nuestra percepción de arte comunitario. Prefiero en la llamada comunalidad, eso es lo que quiero entender también. Este concepto me lleva a considerarlo dentro de la colectividad. El arte comunitario es una microarquitectura para ser vivida. Tiene la misma funcionalidad de las grandes construcciones, son habitables. Las utilidades son múltiples y cotidianas, que no nos detenemos a pensar en ellas ni a contemplarlas, ni las contemplamos como ocurre cuando nos detenemos ante un edificio o una pirámide. En este sentido puedo entender el arte comunitario. Tenemos la necesidad de renombrar desde los estudios regionales y por extensión culturales a todo el llamado arte popular en contraste con la alta cultura. El arte comunitario indica pertenencia, identidad, comunalidad, origen y sobre todo dominio cultural del espacio, de los objetos y la orientación en que la arquitectura es mencionada. La alfarería, los textiles, la juguetería tradicional, los instrumentos musicales de cuerdas y percusiones, todas aquellas artes comunitarias son transmitidas desde la oralidad y la educación endógena. Las personas tenemos la habilidad para transmitir nuestros pensamientos, voluntades y acciones a través de los diversos signos articulados. La oralidad reúne esos signos. No se necesita la escritura para hablar. Todos hemos aprendido a hablar en nuestras familias y con ayuda de muchas personas. Nos han enseñado a modelar nuestras conductas lingüísticas. Para Havelock, hoy en día las palabras oralidad y oralismo están en diferente situación y simbolizan concepciones que se han extendido mucho más allá de Homero y los griegos. Estas palabras caracterizan a sociedades enteras que se han basado en la comunicación oral sin utilizar la escritura. También son empleadas para identificar un determinado tipo de lenguaje usado en la comunicación oral. Y por último, se les utiliza para identificar un determinado tipo de conciencia que se supone es creado por la oralidad o es expresable en la oralidad. Entiendo que la oralidad es dinámica, depositaria y creadora de cultura. A la vez es fugacidad y permanencia. Las experiencias de muchas personas
son transmitidas son transmitidas a través del habla. Esta, a la vez, es reforzada por las acciones, los ejemplos y todas las actividades que están ante los demás. Para el caso de las artes comunitarias, no existen manuales para hacer una olla de barro, una hamaca o un laúd. Todo lo que se sabe llega en convivencia cotidiana, donde son los integrantes de una comunidad quienes sancionan las diversas formas de elaborar y construir espacios delimitados por hilos, tierras o maderas. El nombrar los objetos de las artes comunitarias indica a la vez utilidad. La misma designación ampara los sentidos y los significados para todos aquellos que los escuchan y tienen conocimientos del contexto de los objetos. En la oralidad transitan vivencialidades y especialidades ordenados por los mismos hablantes. En las charlas identificamos quiénes son los creadores y las creadoras de las artes comunitarias. Son evidenciadas por sus trabajos y ese prestigio es transmitido en el mismo lugar y en diálogos con los que llegan de visitas. Son diálogos de saberes caracterizados por contener y continuar con las prácticas culturales con marcajes de identidad y adscripción de vida. Un marcaje es un señalamiento donde todos los integrantes de las comunidades han decidido lo significado de la vida y que es necesario darle continuidad. Las sanciones para quien no sigue los marcajes convenidos son los regaños, las máximas, las evocaciones y en varias ocasiones la ruptura del diálogo. Pero también está todo aquello que se narra al momento de trabajar el arte comunitario. Los acontecimientos cotidianos, las preocupaciones, las alegrías y el pasado que se hace presente mediante el diálogo. Las manos, los pies, los ojos, la nariz y la memoria crean ese arte inmediato y de utilidad para los mismos integrantes de las comunidades, pero a la vez son sustentos de las familias y las agrupaciones organizadas. El cuerpo se convierte en un instrumento de la educación endógena, la educación familiar y comunitaria. La voz de los maestros artesanos guían a los cuerpos sensibles de los creadores. Las personas han crecido en la sensibilidad de la creación, conocen las técnicas para la elaboración y son capaces de hacer variaciones. En ocasiones, lo que se narra como acto diario se lleva al trabajo. Para la mayoría de los individuos, cuando observan una artesanía o un arte comunitario, pareciera que es una repetición, pero engaña la vista. Para quien ha creado la obra, manifiesta que ha invertido mucho tiempo y que es producto de una amplia herencia cultural transmitida a través de la práctica comunitaria, con el ejemplo y la insistencia permanente. La educación endógena, entonces, quiero entenderla, se define como un producto de logros humanos que se transmite de generación a generación y renovada cuando es necesario. La cultura se aprende desde la primera infancia, dentro de la familia y con toda la comunidad. Además, en el caso de algunos contenidos específicos, existen espacios y tiempos particulares para transmitirlos. La cultura sirve al grupo para la sobrevivencia en el tiempo y tiene una edad más o menos larga que los mismos individuos. La cultura es, de hecho, un fenómeno histórico de los grupos y de las sociedades. El arte comunitario, considerado como patrimonio cultural, es a la vez educación endógena. Lo que se resguarda es aquello que lo identifican los individuos. La identidad es la unidad entre las personas quienes presentan similitudes en la forma de ser, construir el mundo y sus condiciones ante los demás. Las dimensiones de los objetos creados en el arte comunitario están resguardadas por los mismos individuos, ellos bajo la práctica cotidiana y las herencias. Esos son mis hallazgos. Eso que ocurre entre la casa, el patio y los escenarios laborales de los trabajadores del arte comunitario se fundamenta en esas tradiciones que han llegado con la oralidad y que son instauradas como la educación endógena, es decir, familiar y de unidad en común.
La consideración de arte popular hacia arte comunitario es una cosmovisión donde son valorizados los esfuerzos, el tiempo, la creatividad consensada y que es en parte de las actividades desarrolladas en esos espacios donde se vive, se ensueña y es continuidad de esta hermosa vida que ahora estamos aquí. Gracias. Y lo primero que empecé a considerar, bueno, estos 4 conceptos, ¿cómo los podemos relacionar, ¿no? Los derechos humanos, la educación, el arte y la cultura. Y tomando en cuenta el trabajo que realizo desde una organización no gubernamental, en la cual estoy desde hace 23 años. Entonces, para empezar, pues, ¿qué entiendo o qué entendemos? Primero, por derechos humanos. Nos dice que son los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna y estos derechos son interrelacionados, interdependientes e invisibles. Y luego me puse a buscar, bueno, el concepto de educación y encontré por allá primero que la educación es un proceso de socialización, también que la educación implica una concienciación cultural y conductual donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. Y como que ya no me gustó mucho ese concepto que encontré y seguí buscando, y entonces me gustó mucho uno de la UNESCO que habla más que de la educación en sí, sino del aprendizaje de una forma más amplia, que nos dice: el aprendizaje a lo largo de la vida es un principio organizativo de todas las formas de educación, formal, no formal e informal, con componentes mejor integrados e interrelacionados. Se basa en la premisa de que el aprendizaje no está confinado a un periodo específico de la vida, sino que va de la cuna a la tumba, sentido horizontal. Considera todos los contextos en los que conviven las personas como familia, comunidad, trabajo, estudio, ocio, es el sentido vertical, y supone valores humanísticos y democráticos como la emancipación y la inclusión, es el sentido profundo. Enfatiza el aseguramiento de los aprendizajes relevantes y no solo la educación, más allá del sistema escolar. Y entonces concepto ya como que me gustó más y como que sí se relacionaba con los derechos humanos y sobre todo con el tema del foro, ¿no? Donde nos habla de nuestros espacios. O sea, que este aprendizaje, y si lo unimos a los derechos humanos, va desde todos los momentos de nuestra vida. Cuando hablaba el maestro de la educación y de cómo a veces la gente no respeta las cosas, pues es que también tenemos que educar en derechos humanos. Cuando hablaba de la profesionalización de los formadores, también habría que integrar los derechos humanos. Y bueno, cuando yo estudié Derecho, jamás tuve una materia que hablase de los derechos humanos. Luego, preguntándome qué es el arte, encontré una definición que fue la que más me gustó, de Vladislav Tatarkiewicz, creo que así se pronuncia. El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, siempre y cuando el producto de esta reproducción, construcción o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque. O sea, esa confrontación que a veces tenemos, ese impacto que recibimos, también tenemos que relacionarlo con los derechos humanos. Y por último, la cultura, y ahí encontré que en el 82 la UNESCO realizó en México la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, y estamos hablando de políticas públicas donde hay que incluir toda la parte también de derechos. Contribuyó, dice, de manera efectiva con la siguiente declaración: la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Cuando vemos también que esta declaración, claro, es del 82, pues no tenía así como que una perspectiva de género, sigue teniendo como paradigma de lo humano al hombre. Y entonces, bueno, ¿cómo relaciono estos 4 conceptos? Y pensé en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, donde ya explícitamente queda en el artículo 1 constitucional federal, y luego la Reforma Constitucional Local de 2013, donde se adecúan la Constitución local a la Constitución federal, y a través de esta interpretación podemos vincular los derechos humanos con la educación, el arte y la cultura. Además, en estos artículos se establecen las obligaciones de todas las autoridades que tienen que ver con la educación, con el arte y con la cultura. Y nos dice que en los ámbitos de su competencia, o sea, municipal, estatal y federal, tienen como obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y si nos vamos a qué significa promover, pues precisamente la difusión y la educación en el tema de los derechos humanos. En UNACE, que son las siglas y el nombre corto de la organización en la que me encuentro, estamos convencidas de que es necesario trabajar en conjunto con todos los actores sociales para ir educando en derechos humanos, utilizando las herramientas que nos dé el arte, buscando eliminar de la cultura los estereotipos que estigmatizan y discriminan a diversos grupos de la sociedad, como son las mujeres de distintas edades, que aunque somos más del 50% de la población, seguimos siendo discriminadas en muchos aspectos de nuestra vida. Que también discriminan a la gente joven, esta discriminación etaria que se hace de adolescentes, de las personas jóvenes, por el simple hecho de ser jóvenes. Y tenemos como ejemplo pues en la cuestión laboral, cuando piden los requisitos para acceder a un empleo, piden experiencia comprobable. Entonces, ¿cómo va a tener experiencia comprobable alguien que está saliendo de la universidad? Y esa es una discriminación que se está tratando de combatir a través de acciones afirmativas, donde se dan incentivos a las empresas o instituciones que contraten a gente recién egresada, que son los mecanismos también que se va utilizando. A las personas con discapacidad, personas que viven con el VIH o son afectadas por el VIH, ya que no solamente podemos hablar de personas que por su condición de salud que viven con VIH, sino aquellas que son familiares de las personas que viven con el VIH, pero que se ven afectadas por esa discriminación y estigmatización que se extiende a todo el grupo o a todo el entorno de la persona que vive con VIH. Personas que son parte de los grupos LGBTI, o sea, lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, que tienen discriminación en sus derechos civiles, que tienen discriminación laboral, que tienen discriminación incluso en la misma familia, en sus derechos familiares, a los hombres adultos mayores porque ya no son productivos, y también a personas de distintas etnias, entre otras muchas características que podemos identificar en las personas y por las cuales son estigmatizadas o discriminadas. Entonces, consideramos que solo teniendo estrategias educativas y artísticas que le lleguen a las personas, que las involucren, podremos vivir en espacios realmente libres, en una cultura de respeto a los derechos humanos. Y por lo tanto, el arte tiene que encaminarse también a educar en derechos humanos, a promover los derechos humanos,
La cultura, tenemos que hacer un análisis para ir eliminando esos estereotipos que tenemos desde mucho tiempo atrás, o también con las costumbres y tradiciones. No pueden haber costumbres ni tradiciones que violen derechos humanos de otras personas, en particular de las mujeres, y no vamos a hablar de ejemplos lejanos como la clitoridectomía o la ablación de los labios mayores en países musulmanes, sino acá más cerca en nuestro México, donde hay casamientos forzados de niñas con hombres mayores y que las pone en una situación de vulnerabilidad por el ejercicio desigual de poder que hay y que incluso pone en riesgo su salud y su vida, ¿no? Entonces, toda esta educación en derechos humanos debe ser o debería incluirse en la currícula en todos los grados escolares, porque de esa manera podemos ir generando en las personas ese respeto a los derechos humanos, y esto nos permitirá tener espacios incluyentes, espacios libres de discriminación, donde todas las personas, independientemente de nuestras diferencias, seamos iguales, en una igualdad de oportunidades, porque el principio de igualdad no significa que todas las personas seamos iguales. En este espacio habemos, no sé, 40, 50 gentes, todas diferentes, pero nuestras diferencias no tendrían por qué traducirse en desigualdades. Gracias. Turno para cerrar esta mesa del maestro Henry Blanco Vázquez. Él nace en la ciudad de Mérida, es profesor en educación primaria y licenciado en educación media. Ha desempeñado la función de asesor pedagógico en el COES, con sede en Motul, Yucatán. Actualmente se desempeña como jefe del área de las misiones culturales del Estado, que depende del Departamento de Educación Extraescolar y la coordinación de programas estratégicos. Maestro Henry Blanco. Pues antes que nada, muy buenas tardes. Agradecemos de verdad la invitación que pues la licenciada Verónica, muy atenta a las misiones culturales, ¿verdad?, del Estado, pues nos hace la invitación para formar parte de esta mesa, de este foro, en donde no cabe duda, ¿verdad?, que las misiones culturales juegan un papel muy importante en todas las comunidades donde están instaladas aquí en el estado de Yucatán, puesto que atendemos, son agencias escolares que pues atienden, ¿verdad?, a esas comunidades rurales más marginadas, vulnerables y con un alto rezago educativo. Por lo tanto, las misiones culturales preservan, ¿verdad?, todas las tradiciones y costumbres de esas comunidades, y en el marco de este Festival Internacional de la Cultura Maya, pues las misiones culturales juegan ese papel muy importante, por la cual pues fuimos invitados. Muchas gracias, licenciada Verónica, por habernos invitado. El nombre, ¿verdad?, del tema que pues voy a abordar en este momento se llama Los pueblos mayas y el surgimiento estético a través de la educación. Para poder abordar el tema trascendental importancia, como es el papel del arte y la educación en la arquitectura cultural de nuestros espacios, es necesario remontarse a la conceptualización de arte y arquitectura en el pasado. Obviamente observamos que en el presente dichos conceptos, por los efectos de la evolución adquirida a través de la educación y la influencia de otras culturas, se ha ido transformando y modificando en el cosmos de los mayas. Eso está bien visto. Por ejemplo, en la época preclásica, del 300 a.C. al 250 después de Cristo, reformaron el uso de la tierra y empezaron a producir gran cantidad de alimentos necesarios para dar a comer a miles de obreros que trabajaban en los colosales obras arquitectónicas. Ese era un objetivo muy grande, ¿verdad?, o una encomienda muy grande que tenía pues nuestra cultura, la cultura maya, ¿verdad?, en su etapa preclásica, que pues para la construcción de sus monumentos, ¿verdad?, pues
algo primordial era pues cómo producir la alimentación o los alimentos, ¿verdad? Para poder alimentar pues a toda esa gama de gente, ¿verdad? De individuos que pues construyeron o habitaban esas comunidades. El arte maya de la época clásica es apreciado por su excelente manufactura, los tallados y relieves. En la época posclásica, durante la cual la civilización maya en decadencia recibe aportaciones extranjeras. Los resultados son unos monumentos grandiosos que forman y una fascinante síntesis entre el arte autóctono y las corrientes mesoamericanas. Lo vemos muy claramente, ¿verdad? Chichén Itzá es una gran muestra de la influencia pues de culturas del centro de nuestro país con nuestra cultura maya. Dadas las múltiples modificaciones que la cultura maya ha sufrido, es menester y loable la organización de foros y acciones en pro de rescate y recreación de nuestras raíces. Paisajes del Maya. Las artes. Gracias a su formidable reforma de las tierras inundadas en las planicies tropicales, los mayas pronto empezaron a producir la cantidad de alimentos necesarios para dar de comer a miles de obreros, que trabajaban en las colosales obras arquitectónicas de finales de la época preclásica, del 300 a.C. al 250 después de Cristo, y sobre todo de la época clásica del 250 al 900 después de Cristo. El arte maya clásico es apreciado por sus excelentes manufacturas, los tallados y relieves en estuco de Palenque y el estatuario de Copán. Son especialmente finos, muestran una gracia y observación precisa de la forma humana que recortó en los primeros arqueólogos las formas de la civilización clásica del Viejo Mundo. De allí el nombre dado a esta época de la historia mesoamericana. Las estelas más grandes y finas se encuentran en Quirigua. La mayor parte de las piezas que han sobrevivido son órdenes de alfarería funeraria y de cerámica de uso cotidiano y ritual, que últimamente pues es lo que las construcciones, ¿verdad?, de fraccionamientos, de carreteras, pues van encontrando esos restos de vestigios de nuestra cultura. Los murales más antiguos y mejor conservados son los de San Bartolo en Petén. En Bonampak fueron descubiertos murales antiguos que sobrevivieron por un afortunado accidente que los conservó hasta el día de hoy. En la actualidad sobrevive una obra de teatro, el Ribinual Akchi. La arquitectura. Durante la época clásica de la cultura maya, los centros de poder religioso, comercial y burocrático crecieron para convertirse en increíbles ciudades como la preclásica, el Mirador, la mayor del clásico Tikal y las posclásicas Chichén Itzá y Uxmal. Debido a sus muchas semejanzas, así como a sus diferencias estilísticas, los restos de la arquitectura maya son una clave importante para entender la evolución de su antigua civilización. Tanto por la pureza de los planos de conjunto como por el rigor técnico de la realización, las construcciones de Yucatán encierran verdaderas obras maestras en los emplazamientos de Uxmal, Cabá, Sayil o Lamna. Los edificios de fachadas deslumbrantes datan del final de la época clásica, entre 800 y 900 después de Cristo. Pero el interés de esta construcción hecha con materiales perecederos reside en el hecho de que constituye para los mayas el arquetipo de toda obra arquitectónica. En este sentido, ha ejercido una influencia considerable sobre la arquitectura pétrea, tanto por sus formas externas, con cubierta a dos aguas, como por su espacio interno. El estudio de los edificios antiguos demuestra que las construcciones pétreas no son más que una transposición, una reconstrucción
de la primitiva cabaña. Esta es la que inspira el aspecto interno de los palacios o de los templos que rematan las pirámides. Infraestructura, equipo y herramientas que le permiten incluir en forma consciente y masiva los diversos procesos culturales en la dimensión que plantea la filosofía contemporánea globalizada sin atentar en la erradicación de nuestra cultura maya. A esto se le llama arquitectura cultural sustentable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Henry.